a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12, y voy a leer 5 versículos, versos 1 al 5. Repito una vez más, Génesis capítulo 12, versos 1 hasta el 5. Y comenzando con el verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham era, qué cosa, ¿no? Era de 75 años. ¿Qué tal, cuando salió de Harán? Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Señor, una vez más pedimos desde ya una bendición a tu palabra, y que al oírla pueda penetrar a nuestros corazones. Te lo pedimos, como siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le estoy dando a esta exposición es un poquito largo, pero es justamente para agarrar un poco la atención hacia dónde vamos. Abraham, una vida de tránsito, una vida dedicada. Y digo así porque estamos hablando en esta serie de un cristiano dedicado. Hoy, ya lo he dicho en otras ocasiones, que el cristianismo se está dedicando a muchas cosas menos a lo que debería realmente dedicarse. Abraham vivió, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto histórico, vivió más o menos en el segundo milenio antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estamos hablando de mucho tiempo antes de nuestro Señor. Este hombre vivió en Mesopotamia. Más o menos, para que nos ubiquemos, eso abarca mayormente la región que hoy comprende Irak, en la parte norte de Siria, y podemos decir la parte oriental, parte de lo que hoy es Turquía. Más o menos para que se den una idea de dónde estamos ubicando en el Medio Oriente, en este lugar donde vivió este hombre de Dios. Mesopotamia fue el lugar o el sitio geográfico de algunas de las civilizaciones más antiguas de nuestra humanidad. Allí vivieron los caldeos, vivieron los babilónicos, vivieron los sirios, también los acadios, en fin, pueblos que son considerados como prácticamente, y la región misma, como la cuna de la civilización humana. Parece mentira que todos hemos salido más o menos de este sector del mundo. O sea que no salimos de un mono, ¿no? Como decían hace unas décadas atrás, que no sé, que tenemos un parentesco. Cada vez que usted va al zoológico de acá de Toronto a sacarse una foto con los monitos que pueden ser grandes como un gorila o un chimpancé o los más simpáticos, bueno, ahí está su tío, su primo, su hermano y toda la colectividad, todo el árbol genealógico nuestro, ¿no? Yo he sacado fotos de monos, pero no me parezco, creo, no sé ustedes qué opinan, ¿no? Pero me parece que somos como banana de vez en cuando, pero eso no me hace un mono, Bueno, la ciudad de Ur, donde vivió este señor, tenía una estructura social bastante bien organizada. Había ahí una economía
funcional y floreciente, próspera en todo el sentido de la palabra. Había una forma de gobierno centralizado, muy organizado. La religión, que tenía un punto central en la sociedad y en la cultura, era algo de vital importancia, y esta gente abrazaba creencias en dioses, una pluralidad de dioses y diosas, y también un complejo sacerdocio que le daba estructura, y eran personas sobresalientes en la sociedad y en la religión misma o las creencias de aquella gente. Moralmente hablando, la sociedad, y bueno, había ciertas reglas que contenían el comportamiento, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que era una sociedad pagana, y usualmente la historia nos habla que donde hay sociedades que han adorado dioses, la vida moral deja mucho que desear, como en la actualidad. Hoy vivimos en una sociedad humana donde tenemos una cantidad de dioses, algunos de ellos no los sabemos identificar, pero están ahí de todas maneras, y eso más o menos va dictando el código moral de la sociedad toda. Por eso observamos muchas veces patrones de conducta dentro de las sociedades que nosotros como cristianos decimos, eso no debe ser, y sin embargo esas son las cosas que se dan en el mundo en donde vivimos. Bueno, acá es donde nació el famoso código, no sé si escucharon, el código de Hammurabi. Algunos acá que han estudiado a lo mejor en la universidad no sé, en ciencias humanas o antropología, o inclusive los que estudiaron abogacía, algunos de ustedes estudiaron leyes y probablemente hayan tocado a lo menos algo acerca de este código. Está considerado uno de los códigos más antiguos y completos de la historia de la humanidad. Es posterior a Abraham, pero cuando observo esto, para que se dé una idea, se redactó en el año 1754, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, por el rey Hammurabi, por eso se le da ese nombre. Era un código, un complejo de leyes, de unas 282 leyes que tocaban el aspecto de la justicia civil, social, inclusive tocaba ciertos aspectos en cuanto a la justicia en el ámbito del negocio, la economía, el comercio. Y bueno, digo esto porque estamos hablando, usualmente pensamos que la región de Mesopotamia, 2000 años antes de Jesucristo, vivían en la barbarie. Y sin embargo, estos códigos nos muestran que no eran sociedades bárbaras, sino sociedades bastante bien establecidas. En los días de Abraham, sin embargo, existía un código pre-Hammurabi, que es un código que se escribió más o menos, el rey se llamaba Ur-Nammu, el que escribió este código. Estamos hablando de 2100 al 2050. O sea que ya estamos entrando en el periodo abrámico, es decir, cuando este hombre estuvo en el mundo. Y también se trata de un código de leyes que estipulaba asuntos de comercio, cómo comportarse en la sociedad, y que inclusive dictaba algún tipo de sentencias o penas para aquellos que no se adoptaran a las normas. Y con eso se trataba de mantener la ley y el orden, el equilibrio en la sociedad. En los pueblos bárbaros o barbáricos, vamos a decir, no me refiero bárbaros históricamente en cuanto a los que vivieron en el norte de lo que hoy es Europa. Cuando digo barbárico es en una forma bruta, casi arcaica, ¿no? La idea del hombre cavernícola que arregla todo a los palazos. Cuando me refiero a esta generación de gente, estamos hablando de personas avanzadas y que por lo menos tenían una estructura social que evitaba la anarquía y por supuesto que se terminen matando unos a otros. En los pueblos barbáricos no existe este tipo de estructuras. Hay códigos más o menos de conducta que mantiene el orden en las tribus o los clanes que formaban, pero en líneas generales era bastante rudimentario los códigos de conducta, y muchas veces había asesinatos y cosas por el estilo que nunca se ajusticiaban.
En este caso es todo lo contrario. Observamos entonces una sociedad muy bien formada, muy bien organizada. Abraham fue un ciudadano entonces en Ur de los Caldeos, viviendo o insertado en una sociedad con leyes, con normas. Allí este hombre creció, allí se formó. Y sin duda que tuvo que sujetarse Abraham, como tú y yo nos tenemos que sujetar hoy, en el siglo XXI, en sociedades donde hay normas y leyes que tenemos que respetar. Abraham también fue un hombre que tuvo que someterse a las leyes propias de la ciudad de Ur, como el resto de los ciudadanos. Ahora, lo que yo encuentro, lo que me llama la atención a mí, en lo personal, es que la Escritura destaca a este hombre y no en lo que él hacía o desarrollaba en el día a día. Nosotros podemos agarrar la Biblia, toda esta información que le estoy dando es extra bíblica, es un poco analizando lo que hemos podido descubrir a través y por medio de la pala del arqueólogo, que hemos podido rescatar información del pasado. Pero la Biblia no nos lleva por ese viaje. La Biblia nos habla no nos dice nada acerca del día a día de Abraham. ¿Qué es lo que hacía cuando este hombre se levantaba y qué cuando se acostaba y qué pasaba durante la jornada? ¿Cómo hacía sus negocios? ¿Con quiénes hablaba? ¿A dónde fue a estudiar? En fin, hoy se hacen especulaciones acerca de este asunto, pero no tenemos, y la Biblia no está interesada en enfocarnos en esa información. Lo que nos dice o lo que nos muestran las Escrituras es que se trata de un peregrino, un hombre que está en tránsito, que no solamente va de paso por la vida, sino que va de paso por la tierra, geográficamente hablando. Un hombre de una fe asombrosa, inquebrantable. Nada movía la confianza de Abraham en su Dios. Y mayormente lo que encuentro en las Escrituras es la vida de un hombre escogido por Dios para mostrar su gloria, y me refiero a la gloria de Dios y sus propósitos. Cuando nosotros estudiamos a Abraham, tenemos que aprender a mirar a Dios con los ojos de Abraham. El problema es que nosotros miramos los ojos de Abraham, y ese no es el propósito de las Escrituras. Miramos la vida de Abraham, pero en realidad lo que tenemos que ver es al Dios de Abraham. Vamos a sacar algunas lecciones prácticas de todas maneras para ver cómo debemos acercarnos a ese Dios. Es un hombre que Dios escogió, un hombre que no fue Dios, el hombre escogiendo a Dios. Hoy día, por ejemplo, en los llamados en la predicación dice: escoge a tu hija, a Jesucristo como tu Salvador. Escoge a Dios. Y sin embargo notamos que la Escritura, pero en reiteradas ocasiones nos habla que los hombres son elegidos por Dios, son elegidos de Dios. Y acá tenemos un ejemplo más que elocuente. Dios escogió a Abraham, porque tenía un diseño. Dios tenía un plan. Y entonces se está llevando a cabo ese plan mediante un acto de elección, bien digo, de toda esa gente que vivía en esa ciudad. Y ahí estaba este señor a quien Dios le dice: ven para acá. El apóstol Pedro, cuando saltamos al Nuevo Testamento, nos reitera, este hombre nos recuerda que nosotros somos también, igual que lo fue Abraham, peregrinos. Y que vamos de paso hacia la patria celestial. Todos nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, vamos transitando por esta vida para ir a ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Te escogió para eso, de la misma manera que lo hizo con aquel gran hombre legendario llamado Abraham. Así que esa patria celestial nos está esperando, no porque nosotros la escogemos, sino porque Dios nos escogió para ese propósito, para meternos en esa tierra prometida. Y esto es algo muy lindo, porque yo pienso: ¿por qué Dios hizo esto? A mí Dios no tenía ninguna obligación de hacerlo. El hombre le dio la espalda a Dios. Todavía hoy lo seguimos haciendo. Y parece esta mentira, que Dios todavía hoy, con su paciencia infinita,
sigue esperando y sigue llamando a sus escogidos para que podamos entonces sumarnos a todos aquellos que a través de la historia fueron escogidos para salvación y vida eterna. Lo que tenemos que hacer es esperar, por supuesto, hasta ese gran día que el Señor nos lleve a su presencia. Pero resulta que se espera de dichos peregrinos, tanto Abraham como cada uno de nosotros, los que venimos a los pies de nuestro bendito Salvador, que dediquemos nuestras vidas totalmente a Él, tal como lo hizo Abraham. ¿Estás dedicando tu vida, hermano? Dios te escogió, por eso eres salvo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hemos estado analizando en las semanas anteriores la importancia de la dedicación cristiana. Hemos visto varios aspectos. Dios te escogió para que tú dediques tu vida, no a desperdiciarla, sino a honrar a ese Dios que te escogió para salvación y vida eterna. Entonces, acá estamos frente a un hombre llamado Abraham, una vida de tránsito. Abraham se trata de una vida en constante movimiento, un hombre que no se quedó quieto, un hombre que estuvo dispuesto a ir para adelante, una vida que dejó de mirar las cosas que dejaba atrás para extenderse hacia el futuro, hacia el camino que Dios le abría, lo que Dios tenía preparado para este señor. A veces nosotros miramos el futuro planificando nuestros propios proyectos. Nosotros planificamos nuestro futuro. ¿Sabes que en cada uno de nosotros nuestro futuro ya está planificado? Que Dios es el arquitecto de tu futuro. Nosotros vamos de paso hacia el cumplimiento de ese proyecto majestuoso de nuestro Dios y Salvador. A ver, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo, estas palabras las registró el evangelista Lucas en el capítulo 9, verso 62, cuando dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor Jesucristo enseñaba con esas palabras que quienes deciden seguirlo a Él deben hacerlo con un compromiso total, una entrega absoluta al Señor. No podemos poner nuestra mira en las cosas del futuro estando agarrados todavía del pasado, de lo que estamos dejando en este mundo. El Señor nos está llamando a dejar atrás todo aquello que nos ata al pasado. Inclusive, para no exagerar la nota, aquello que todavía nos ancla en el presente. Dios quiere movernos hacia adelante. Toda la Escritura, en definitiva, es una invitación a una aventura a movernos hacia el futuro. El cumplimiento de la promesa y los planes de Dios que envuelve a aquellos que han sido escogidos para salvación y vida eterna. Que a pesar de las incertidumbres que tenemos que encarar, podamos tener la mira puesta en esos propósitos. Así que estamos acá frente a una vida, la de Abraham, que va a tener ahora que, si bien es cierto que había leyes, como ya les mencioné, es un hombre que ahora, llamado por Dios, va a tener que someterse a leyes superiores, que son las leyes o las pautas de Dios. No quiere decir que tiene que vivir ahora como un desalmado, ir quebrando todas las leyes habidas y por haber en su época. No, la Biblia nos manda que tenemos que someternos a las autoridades, pero tenemos que someternos a la autoridad mayor, que es la de nuestro Dios, nuestro Salvador, que apunta justamente a las leyes superiores de ese Dios que nos llamó. Por eso el escritor de Hebreos, en el capítulo 11, hablando de Abraham, nos recuerda estas palabras. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Un hombre que por fe dedicó su vida a obedecer y a caminar con Dios y en pos de sus propósitos. Entonces, lo que quiero que observemos en los minutos que nos quedan por delante es qué clase de vida nos muestran a nosotros estos versículos.
Está hablando de Abraham, cierto, pero en definitiva, ¿qué me quiere enseñar a mí esta narración? ¿Qué tipo de vida nos muestra la Escritura en la cual nosotros podemos, de alguna manera, no sé, ser correlativos con la vida que llevó Abraham cuando estuvo en este mundo? Y la primera cosa que veo ahí en el verso 1, fíjense en sus Biblias, es que se trata de una vida dedicada a escuchar a Dios. Repito, una vida dedicada a escuchar a Dios. Dice allí que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Y cómo es que salió este hombre de ahí? Porque escuchó a Dios. Si se hubiese quedado en Ur, hubiese dicho, no me interesa. La palabra de Dios hubiese pasado de largo, pero la respuesta de Abraham se debe a que un Dios todopoderoso, distinto al que predicaba la sociedad donde vivía, le estaba haciendo un llamado, le estaba hablando a este hombre, y este señor, ¿qué hizo? Abrió los oídos para escuchar a ese Dios que le hablaba. Escúchame bien lo que te voy a decir, hermano. Esto es un poco drástico, tal vez los va a choquear un poquito, pero ya les dije, yo quiero hablar la verdad. Y la verdad que estoy diciendo es empírica, no necesita probarse. ¿Por qué? Bueno, porque lo estamos observando lo que les estoy diciendo. En la actualidad hay gente que va a la iglesia, pero en lugar de ir a escuchar a Dios, nosotros, y tal vez muchos de ustedes hayan venido hoy a escuchar acerca de Dios. ¿Por qué vas a la iglesia? Bueno, porque voy a escuchar que me hablen de la palabra de Dios. Y saben una cosa, está bien hasta cierto punto. Porque ¿qué pasa? Que ha perdido el significado real de ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa? Ahora nosotros estamos yendo los domingos a la iglesia para escuchar qué tiene que decir el predicador de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ir a la iglesia para escuchar a Dios, no al hombre que está hablando adelante. Nosotros nos acostumbramos, o nos acostumbraron, a través de, yo diría, no sé, 50 años de predicación, donde la gente va para escuchar la elocuencia del predicador, a ver cómo estructura el mensaje, a ver si su mensaje me toca, a ver si el hombre en su elocuencia puede impactar mi vida. Inclusive invitamos a nuestros amigos, decimos, vení que yo quiero que escuches al predicador. No decimos, ven que quiero que escuches a mi Dios. ¿Sabes qué? El predicador es bueno, así que quiero que me acompañes para que lo escuches. Dios no te escogió para que escuches a los predicadores, sino para que lo escuches a Él. Dios te está hablando personalmente a ti y lo hace a través de su palabra, no a través del predicador. El predicador es un parlante por donde sale el consejo. Son las bocinas, los mensajeros. El mensajero que habla. El mensajero debe hablar lo que Dios le manda decir. ¿Y qué es lo que Dios manda decir? Lo que está en su palabra. Así que nosotros tenemos que terminar con esta manía que tenemos hoy, lamentablemente los cristianos, de ir a la iglesia para que me hablen de lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que aprender y agudizarnos a escuchar lo que Dios te dice a través de su palabra, que es algo muy diferente. La razón de por qué hoy no tenemos pueblo dedicado es porque estamos dedicados a escuchar hombres en lugar de dedicados a escuchar a Dios, a quien manda a los hombres, para hablar acerca de Él. Hoy la iglesia se ha convertido en una plataforma propagandística, donde los hombres utilizan la palabra de Dios para enriquecerse y para terminar sojuzgando en un populismo barato al evangelio o los evangélicos contemporáneos que siguen ciegamente a sus interlocutores, a sus predicadores y ahora apóstoles y profetas, pero lejos de la presencia y la voluntad de nuestro Dios. Así que cuidado con esto. Abraham, al igual que en nuestro caso, no me cabe a mí la menor duda que podía escuchar también las voces del mundo que predican a toda voz. Las ideologías,
tendencias políticas, tendencias sociales, culturas de cambio. Así que, así como nosotros escuchamos esas voces tronantes que tratan de ganar nuestra atención, sin duda que en sociedades muy organizadas como la de los caldeos, también las voces del mundo trataban de captar la atención de este hombre de Dios. Pero, sin embargo, de ninguna manera estas voces opacaron la voz de Dios hablándole a Abraham. Hermano, en la actualidad hay mucha gente que está dando más crédito a las voces tronantes del mundo que la voz de Dios. Y es por eso que nuestras vidas no están dedicadas debidamente. Tenemos que bajar los decibeles de la voz del mundo que te dice, no, mejor haz esto otro. Y tratemos de escuchar más a Dios que nos está hablando, nos está llamando para que entremos en este tránsito, en esta vida en movimiento, esta aventura con el Señor Jesucristo hacia sus propósitos eternos. ¿Por qué razón hoy en la iglesia contemporánea la gente no dedica plenamente su vida al Señor? ¿Por qué le dedicamos horas al Señor? ¿Por qué le dedicamos un tiempo al Señor en lugar de dedicarle completamente nuestras vidas? Bueno, porque no estás escuchando la voz de tu Señor. Alguien te está hablando y estás atendiendo a veces ese alguien que te está hablando. Puede ser el mundo, el diablo o qué sé yo qué cosa. Pero no estamos escuchando al Señor que te dice, ven, sígueme. Por eso es que nuestras vidas no están dedicadas completamente. Inclusive a veces escuchamos nuestra propia voz. Esa voz que nos habla dentro, que a veces dicen que es del diablo, y no, es nuestro propio ser. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. A veces hoy le echamos la culpa de todo al diablo. No, nosotros somos el peor enemigo que tenemos. Y nos miramos al espejo y decimos, ¿qué tal si haces esto otro? Y cedemos a esa voz de ese ego o ultra o alter ego que nos está hablando y nos está diciendo, ¿por qué no pruebas esto otro? Y le damos más crédito a esa voz engañosa que a la voz del Señor que nos llama. Así que cuidado con eso. O tal vez estás dando tu oído a gente que está predicando hoy cualquier cosa. Así que en tal caso estás oyendo a los hombres en lugar de escuchar el llamado y la voz del poderoso Dios que te llama y te da dirección. Así que no estás registrando la voz de Dios para tu vida. Toma nota de eso. Abraham escuchó. ¿Saben ustedes que estaba haciendo un poco un survey que me llamó un poco la atención? La palabra oír aparece miles de veces en la Biblia, pero en cuanto al ejercicio de Dios llamando específicamente a personas, aparece más o menos lo que yo pude contar así en líneas generales, no estoy diciendo que este es un cómputo preciso, ¿no? Pero más o menos 75 veces, trabajando un poco con la concordancia, donde aparece la palabra Shema o la palabra oír. Y la palabra escuchar aparece, según conté, puede que esté un poco errando pegando en el travesaño con esto, unas 25 veces, donde Dios nos habla para que nos dice, oigan y escuchen. Y la pregunta es, ¿pero para qué Dios hace este llamado insistente? Bueno, para que al oírle establezcas una relación personal e íntima con Él. ¿Para qué nos va a llamar Dios si no tiene interés en relacionarse con nosotros? Lo hace para una vida de dedicación. Dame tu vida, dame tu corazón. Una vida totalmente dedicada al Señor. Una vida que al escuchar a Dios alcances discernimiento espiritual para comparar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Una vida orientada, una vida dirigida por Dios. Dios cuando nos habla nos está dando orientación, nos está dando el norte, nos está dando una dirección recta, precisa. La Escritura nos advierte que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ustedes hablan hoy con la sociedad y en líneas generales la gente va a decir, el camino que yo estoy escogiendo está bien. Tal vez no funciona para ti, pero para mí funciona. Bueno, a las personas les parece que es derecho ese camino, pero la Biblia insiste que es un camino de perdición, de muerte, de condenación eterna. El oír a Dios cuando nos habla es para darnos protección y seguridad espiritual.
a cada uno de los que han sido llamados. Así que una vida dedicada, como la de Abraham, tiene que ser, por sobre todas las cosas, una vida que escucha a Dios. Dejemos de escuchar cosas que no son Dios, sino otras cosas. La segunda cosa es que una vida dedicada debe ser una vida dedicada, vale la redundancia, a ser de bendición. Noten qué interesante, en los versos 2 y 3 dice, te bendeciré, y la secuencia es importante, y serás bendición. ¿Se dieron cuenta de eso? Te bendeciré, puntos suspensivos, y serás bendición. La pregunta es, ¿por qué? ¿De quién es la iniciativa de ser de bendición? ¿De Abraham? No. Dice, yo te voy a bendecir. La iniciativa es de Dios. Y porque yo te bendigo, entonces vas a ser el reflejo de esa bendición. Vas a ser de bendición no por causa de Abraham, es por causa del Dios que bendice a Abraham. Así que todo el asunto, esto me hace pensar como pensaba Pablo. Pablo todo el tiempo pensaba en la centralidad de Dios. Y ya observamos que en el Antiguo estos hombres se formaron en el Nuevo Testamento estudiando la Biblia de aquel entonces que era el Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento está en su proceso. Pero, ¿de dónde se agarraban para abrazar su teología? De lo que enseñaba la palabra en el Antiguo Testamento. Y estas historias estaban inspiradas por Dios para equipar a estos hombres que luego, escogidos por el Señor para el apostolado, nos equipan a nosotros. Y el apóstol Pablo, entonces, cuando analizaba estas cosas, llegó a entender que la centralidad de todo es Dios. ¿Basado en qué? En lo que la Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra que todo depende, descansa y está centrado en la gracia de Dios. ¿Cómo es que Abraham, de quien tanto hablamos, llegó a ser de bendición al mundo? Bueno, porque Dios lo bendijo a él. De lo contrario, él hubiese sido un hombre más en Ur de los Caldeos, que a lo mejor alguien hubiese podido escribir, ¿no es cierto? Qué gran hombre que fue Abraham, pero hubiese sido un hombre común y corriente. Lo que lo hizo atípico es precisamente porque Dios metió la mano en la vida de este hombre y lo convirtió en una fuente de bendición. Así que, bueno, Pablo, hablando, por ejemplo, de este señor y de la bendición específicamente que vino a través de este señor, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3, verso 16. Miren lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que se dan cuenta cómo Pablo entendió la cosa. ¿De qué manera bendijo Abraham al mundo? Bueno, siendo el vehículo a través del cual Dios traería a su Hijo Jesucristo para bendición a todos nosotros. Así que Abraham no produjo, fue Dios el que produjo. Lo que hizo es utilizar a Abraham como una larga cadena de vehículos divinos para poder hacer cumplir esta hermosa promesa que es nuestro bendito Señor y Salvador que nos otorga la vida eterna. Así que podemos apreciar acá una promesa por parte de Dios para bendición, en lo que le está diciendo a este hombre. Podemos apreciar también un propósito para bendición, cuando Dios lo llama y lo envía. Y por supuesto también, acá claro voy a usar una palabra que hay que tener cuidado cómo se entiende, la universalidad de la bendición. Y acá digo cuidado porque no quiero decir con esto universalismo, que es diferente. Hablando de que Cristo salva a todo el mundo. Hay quienes inclusive, ya lo he mencionado en otras ocasiones, sostienen que Jesucristo va a salvar eventualmente hasta los mismos demonios que van a ser perdonados, lo cual es algo que va totalmente a contramano de lo que nos revelan las Escrituras. Una universalidad me refiero en el sentido de que todas las naciones, es decir, personas de todo el mundo, de toda estructura, van a ser bendecidos con los beneficios de la muerte de Jesucristo. Por supuesto, hablando dentro del entorno de la elección y demás, que no quiero ahora meterme porque me va a sacar de tema. Dime una cosa, hermano, ¿te has preguntado alguna vez cómo tú puedes hoy ser un canal de bendición? Yo no sé si esta pregunta se la hizo Abraham. Algunos pueden decir que sí, yo no lo sé. Al menos la Biblia no me dice nada. Sería una conclusión altamente especulativa.
¿Es posible que se haya hecho la pregunta? Puede ser, pero ahora yo agarro el hecho de que este hombre fue un canal de bendición de Dios. ¿Cómo puedo yo hoy, cómo podemos ser todos nosotros hoy, en nuestro Ur de los Caldeos, si se quiere, aquí en Toronto, y donde sea que el Señor nos mande, cómo puedo ser yo hoy un canal de bendición de Dios a otros? Miren, en el presente los creyentes somos canales de bendición. El problema es que muchas veces no nos damos el crédito que deberíamos darnos desde la perspectiva bíblica. Cuando digo crédito no quiere decir que te creas no sé qué cosa. No, el hecho de que tenemos una función que llevar a cabo. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo que nosotros somos la luz del mundo. Quiere decir que si no está esa luz, ¿en qué condición queda el mundo? En tinieblas. Y entonces ahora el Señor nos dio su luz para que brillemos en ese mundo. Es tremendo porque Dios nos ha puesto en esta sociedad, en este mundo, para que alumbres. Y en realidad no eres tú el que alumbras. Repito, volvamos otra vez al hecho de que Dios es la fuente de la bendición. Dios brilla en nosotros, no nosotros en Dios. Lo que nosotros alumbramos parte y emana de Dios. Es Cristo en nosotros. Así que somos la luz del mundo por causa de Cristo. Nos dice que somos la sal de la tierra. ¿Eso de qué habla? De influencia. Estamos allí no para ser un cero a la izquierda, sino para ser un canal de bendición de Dios al mundo. Ya repetimos hace una hora atrás acerca de Pablo hablando en Romanos diciendo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bueno, nosotros estamos predicando algo que no me pertenece por derecho propio. La palabra de Dios es de Dios, es propiedad suya, es patrimonio suyo, emana de Él. Y Él dice, toma, esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero que publiques al mundo. Y ahora tengo el privilegio de ser el portador de ese mensaje de Dios al mundo. Estoy bendiciendo en nombre de Dios al mundo con el Evangelio, el perdón de los pecados, la promesa de la vida eterna. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es algo muy hermoso que Dios hoy, en esta sociedad repugnante, esté escogiendo a sus hijos por adopción para hacernos sus embajadores y poder publicar las bellezas de su santa y gloriosa palabra para bendecir a los hombres. Yo, un pecador. Ahora, en Colosenses, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Lógico, habla Pablo acá diciendo él es un embajador, pero incluye a la iglesia. Por eso es que trataba de corregir los líos que había en la iglesia de Corinto. En lugar de estar dando esa mala imagen que estaban dando, les estaba diciendo que nosotros somos, en otro lugar dice, somos cartas abiertas al mundo, para ser leídas. Así que tenemos nosotros un papel preponderante. Somos canales de bendición a otros. Y repito, ¿por qué? Bueno, porque Dios te bendijo a ti con la salvación, con el Evangelio para que lo compartas con los demás. Nos bendijo primero con la salvación, con la vida eterna. Es una cosa extraordinaria esto. A veces nosotros nos quedamos mirando. Y se han escrito libros, tengo algunos escritos sobre la historia de Abraham, y hombres que, está bien, no digo que está mal esto, no me malentiendan, pero nos quedamos admirando a Abraham, como que es el único en la historia que pudo hacer lo que Abraham hizo. Que nosotros nunca vamos a poder ser de bendición como lo fue Abraham. La diferencia es que Dios escogió a Abraham específicamente para algo, pero nos escogió también a nosotros específicamente para algo diferente a lo que fue escogido Abraham. Pero somos escogidos también para ser de bendición en otra forma. Lógicamente Dios no va a traer al Cristo a través de nosotros. Ya lo trajo. Pero Dios te usa para consolar. Dios te otorga dones para que puedas usarlos en el ministerio, en el desarrollo interno de la iglesia. Nos da el Evangelio a todos para poder compartirlos con el que no conoce a Cristo. Nos da, en fin,
recursos para poder ayudar cuando hay personas en necesidad. Hace poco acabamos de venir un equipo misionero del extranjero y lo que están nuestras posibilidades y la de la congregación y otros que se sumaron a esta aventura, pudimos dar incluso cosas materiales, no solo la bendición de la predicación, la enseñanza, pero hemos podido llevar cosas para ayudar a estas personas. Hemos sido un canal de bendición de Dios a través de nuestras vidas. Así que todos, no solamente podemos, sino que debemos ser canales de bendición a otros. Para eso te llamó Dios. Número 1, una vida dedicada a obedecer, a oír, una vida dedicada a hacer de bendición. Y ahora sí, número 3, una vida dedicada a obedecer. Versículo 4 dice, otra vez, Jehová le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, etc. Y dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Se dan cuenta de la dinámica? Dios lo llama, le dice, quiero que hagas esto. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cuál es la respuesta de este señor? No, vamos a esperar un poco. Vamos a hacer las cuentas, a ver si me conviene la inmigración esta. No, señor, este hombre sin cuestionar dice que hizo como Jehová le dijo. Contemporizando la frase, podríamos ponerlo de otra manera, podríamos decir como el Señor manda. Eso es lo que hizo Abraham, como el Señor manda. Muchos siglos después escribe Santiago, medio hermano del Señor. Y es interesante porque Santiago, que aprendió mucho del Señor, primero fue reticente a escuchar, pero al fin vino a los pies del Señor y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Y este señor escribe una carta a los cristianos que estaban padeciendo persecución y estaban desparramados por todos lados. Y en el capítulo 1 dice en el verso 22 estas palabras, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Abraham no fue un oidor, sino un hacedor. Lo que Dios le dijo, eso hizo. Hay mucha gente que escucha, pero no hacen. Y eso es un gravísimo error. Hay mucha gente engañada en nuestros tiempos, muchos oidores de sugerencias, de sermones, de estos elocuentes expositores hoy, pero pocos son los que son hacedores de la palabra de Dios. ¿Saben cuántas veces he escuchado amén? Pero ¿y qué hacemos con el amén? No se trata de decir amén como un mantra, porque no podemos decir otra cosa. A mí, si me están haciendo una afirmación bíblica desde un púlpito, o en un megáfono, o qué sé yo, en una clase de escuela dominical, digo, amén, amén, claro que sí, porque, bueno, tengo que decir amén porque no se puede decir lo contrario. A mí, ¿quién va a contradecir la Escritura a menos que esté en desobediencia abierta con Dios? Todo el mundo va a decir amén. Si yo te digo, Dios es espíritu, ¿qué van a decir? Y amén. Cristo es el Salvador, los que tienen 2 dedos de frente y han entendido el Evangelio van a decir, y sí. ¿Hay vida eterna? Amén. Decimos amén a todo. Pero el asunto no es decir amén por el hecho de decir estoy de acuerdo con lo que me dijeron. El amén significa que se debe hacer eso. Santiago reclama consecuencia. Que no seamos simplemente una persona que viene a escuchar lo que me dicen de la palabra de Dios, sino a ser hacedores de lo que me dice Dios a través de sus vehículos. En el verso 25 de ese mismo capítulo agrega este hombre muy práctico, muy pragmático, Santiago. Dice, mas el que mira, y escuchen bien, a lo menos hay 4 palabras ahí que quiero que enfoquemos la atención. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, escuche bien, no otro, será bienaventurado en lo que hace. Y noten ustedes cómo termina, en lo que hace, no lo que oye. Hay gente que dice, fue una bendición escuchar. ¿Qué bendición es escuchar ese sermón? Yo le doy las gracias cuando me dicen, pastor, gracias por su mensaje. Bueno, está bien, gracias, ¿no? Gracias al Señor, qué sé yo. Pero lo que a mí me interesa no es que me digas gracias por ese sermón. Yo quiero que te vayas y lo hagas. Porque de lo contrario, fracasa mi trabajo.
El propósito, el único propósito del por qué estoy predicando, es para que tú y yo, todos, dediquemos nuestras vidas al Señor. No a escuchar. Si vienes a escuchar, estás perdiendo el tiempo. Tienes que venir a hacer lo que escuchas. Primero escuchar a Dios y luego poner en práctica en tu vida. Para que sea una vida de éxito, una vida dedicada, tienes que aplicar los principios de la palabra de Dios. Esto de sentarnos a escuchar y pensar que por el hecho de escuchar ya mi vida va a ser una bendición, estás equivocado. La bendición viene cuando caminamos con el Señor, cuando dedicamos la vida al Señor, cuando hacemos todo lo que el Señor nos pide. Otra vez, hay 4 cosas que reclama Santiago. Número 1, fíjense, es el examen de la palabra de Dios. Dice allí, mira atentamente. ¿Qué quiere decir eso? Que examinemos las Escrituras, que te metas adentro del consejo. Hoy no examinamos nada. Hoy vamos a una iglesia, escuchamos a una persona hablar y nos tragamos todo lo que nos dicen sin examinar. Esta mañana terminó la escuela dominical y hablábamos un ratito con un hermano, así un poco a las carreras por el tiempo, ¿no? Y estábamos pensando en los hermanos de Berea en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo visitó este lugar y les enseñó con las Escrituras que lo que habían aprendido no entraba en el arco. Y entonces estos señores, ¿qué hicieron? Despidieron a Pablo y dijeron, vamos a analizar este asunto. Y vino una conversión por convicción. Fueron a revisar las Escrituras. Hoy no revisamos nada. En líneas generales me refiero. Yo sé que ustedes estudian la vida, pero en líneas generales lo que vemos el fenómeno evangélico contemporáneo es que no hay un examen riguroso de las Escrituras. Hermano, a ver, hoy vemos que los predicadores leen un versículo, y a veces ni siquiera el versículo, agarran una frase de un versículo nada más, y hacen todo un sermón. El otro día escuché a un señor decir un disparate acerca del apostolado, agarrando medio versículo del capítulo 4, verso 11 de Efesios. Y todo el mundo aplaudiendo. Digo, pero ya es el colmo. Antes cortábamos la Biblia y leíamos un versículo. Ahora agarramos medio versículo. Dentro de poco terminamos con una palabra. Y entonces el cristianismo me dice, momento, pero a ver, tíreme toda la Escritura. No, aplauden. No hay un consenso en cuanto a la urgencia de examinar la palabra. ¿Qué dice Santiago? A ver, o estos hombres están equivocados en la ignorancia que promueven, o Santiago está equivocado. Y yo creo que Santiago no está equivocado. No sé usted qué piensa, pero yo creo que Santiago, dirigido por el Señor, nos está dando estos consejos y dice, examinen la palabra de Dios. La otra cosa es la constancia en la palabra de Dios. Dice allí, persevera. La persona que... A ver, si Dios dice algo, mantente en eso. ¿Por qué? A ver, hoy las doctrinas teológicas se han ido aguando, van cambiando, van evolucionando o devolucionando, tal vez depende cómo se lo mire. Bueno, porque no perseveramos en lo que la Biblia nos enseña. Ya esto quedó fuera de moda, esto no se estila más. Tenemos hoy movimientos culturales e ideológicos que lo que hacen es reevaluar lo que se ha enseñado, la tradición. Ya es obsoleta, no se ajusta a las demandas de la sociedad cambiante. Por lo tanto, lo que hacemos es tratar de cambiar conceptos bíblicos por los nuevos. Modernizamos o contemporizamos la palabra de Dios a las demandas de la sociedad cambiante. No, hermano, no. Cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, eso es una palabra eterna. No puede cambiarse. Nosotros no perseveramos en las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. ¿Y qué dice Santiago? La persona que permanece en la perfecta ley, ese es el que prospera o es bienaventurado. Número 3, la retención de la palabra de Dios. Dice este hombre, no siendo olvidadizos. Estoy seguro que muchos de ustedes ahora van a salir del culto. Mañana yo lo llamo por teléfono y le pregunto de qué hablamos ayer y no sabe qué decirme. Espere que voy a prender la computadora y vamos a buscar el sermón. Pero va a fallar porque el sermón se lo pone la semana que viene, así que está sonado. La escuela dominical, el maestro nos enseña. ¿Ustedes qué carta estamos estudiando en la escuela dominical? Gala, 1. ¿Otro más? Y el resto, bueno, porque no vienen, Venga y vas a ver de qué estamos hablando. Y si les pregunto, bueno, ¿qué dijo la semana pasada acerca de Gálatas?
¿Qué dijo la primera parte de lo que dijo el maestro de Gálatas? ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? El problema entonces es que no estamos reteniendo. Estamos simplemente esperando que termine el tiempo porque se enfría el pollo. Retención. Número 4, la aplicación de la palabra de Dios. Dice, hacedor. La praxis del Evangelio es hacer lo que Dios te dice, nos dice. 4 cosas, ¿se dan cuenta? En un solo verso, o lógicamente esto viene enlazado al contexto, pero hay 4 cosas que este hombre reclama para una vida dedicada. Una es, en cuanto a la Escritura, examen, constancia, retención. Número 4, aplicación. ¿Por qué la iglesia hoy no está andando como corresponde? Porque estamos tirando por la ventana estos 4 principios. Entonces, lo que debemos apreciar de este hombre del pasado es que fue un hombre totalmente dedicado a Dios, hermano. Eso es lo grande de Abraham. Un hombre dedicado, si es que podemos exaltar algo de Abraham, porque en realidad tenemos que exaltar al Dios de Abraham, porque ahí es donde está todo el asunto. Pero si miramos salimos de la órbita de Dios y nos vamos hacia el hombre, bueno, ¿qué es lo que tenemos que elogiar de este hombre? Eso, que fue un hombre totalmente dedicado, otra vez nos vuelve a la órbita de Dios. No es el hombre, es Dios. Un hombre que su vida es un ejemplo de dedicación a Dios. Eso es lo que podemos sacar de la conducta de este señor. Una vida dedicada a escuchar a Dios. Una vida dedicada a ser de bendición de parte de Dios. Y número 3, una vida dedicada a obedecer a Dios. Así que, en síntesis, la vida de Abraham fue una vida que dejó de dedicarse a lo corriente en la sociedad de Ur, y más bien lo que hizo fue dedicarse totalmente a la voluntad de Dios y los planes y propósitos de ese Dios a través y por medio de su vida escogida por él. O sea que pasó a ser una vida inquieta para Dios. Un hombre que no se sentaba en los bancos. Un hombre que decía, vamos para adelante. Si Dios me dice que camine, camino. Si Dios me dice que haga algo, lo hago. Un hombre que abandonó el confort en Ur de los Caldeos. Había hecho plata, era un comerciante, porque dice que salió con todas sus posesiones, tenía gente, empleados y qué sé yo. Así que amasó dinero, pero sin embargo fue un hombre que abandonó el poder hacer más ahí, porque las cosas estaban saliendo bien, y se dedicó a marchar a la aventura, dedicado a glorificar a Dios. Dice allí en verso 5, tomó pues Abraham a los suyos y salieron. Un hombre en movimiento, un hombre en tránsito. Y no solamente eso, pero hay otro detalle que me llama a mí poderosamente la atención, y es que donde este hombre iba, donde ponía su pie, siempre encontraba una oportunidad para honrar a su Dios. Ahí dice en el verso 7 y 8, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice, ¿y qué hizo Abraham? Señor, gracias. En lenguas, ¿no? Empezó a orar en lenguas. Aleluya, gracias Señor, a saltar y que eso hacer un escándalo. No, dice que este hombre edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Mira bien eso. Verso 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, casa de Dios es la palabra Betel, son 2 palabras hebreas, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y tú vas a ver que si sigues leyendo, yo no lo voy a hacer porque nos va a llevar todo un tiempo, pero en el capítulo 13, versos 3 y 4, en el capítulo 13, verso 18, capítulo 22, verso 9, en todos esos pasajes dice lo mismo. Pasaba de lugar en lugar, ¿y qué hacía este señor? Ahí se frenaba, construía un altar, y lo que hacía era honrar a su Dios. ¿Qué estamos honrando nosotros hoy? ¿A quién honramos? ¿A quién le dedicamos nuestro tiempo? Cuando paramos al final del día, en nuestro tránsito por la jornada, ¿a quién le construimos altar? Cuando venimos a la iglesia, que paramos en la semana, la arrancamos viniendo a la iglesia, ¿a quién le construyes el altar?
¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que edificas? Este es un Señor que a donde iba siempre tenía lugar y momento para honrar a Dios. Esta práctica común en este Señor nos muestra a un hombre que le dio un lugar predominante a la adoración al Dios que es la fuente de bendición para su vida. Es decir, se dedicaba a consagrar a Dios, a la obediencia, a la fe. Y nos recuerda a nosotros que nuestra relación con Dios debe ser el centro de nuestra vida para honrarlo a Él y solamente a Él. Abraham, una vida de tránsito, una vida dedicada al Señor, una vida en constante movimiento. Termino con las palabras del fallecido ya, ¿no? Charles Stanley, que en una ocasión dijo: la obediencia a Dios consiste en escuchar su voz y actuar según ella. No importa las consecuencias. A veces las consecuencias que tememos son las que truncan nuestra dedicación a Dios. Este hombre simplemente hizo eco a lo que nos dicen las Escrituras. Oír y obedecer para ser canales de bendición de parte de Dios a este mundo totalmente saturado por el pecado. Y la bendición más grande que el Señor nos ha dado es Cristo. Cristo que dio su vida por ti y por mí. Cristo que nos dio la comunión con el Padre y nos dio acceso a su presencia y la preciosa promesa de la vida eterna. Y si por casualidad tú no has recibido a Cristo, esa promesa de bendición, bueno, te conjuro en el nombre del Señor que por favor aceptes a Cristo como Salvador personal, que escuches el llamado de Dios, no el hombre que te está hablando adelante. Escucha a Dios, a quien te estoy dirigiendo, que nos hace un llamado solemne a escucharlo, a ser de bendición y a obedecer. Y todo eso para cumplir sus soberanos propósitos. Una vida dedicada al Señor. Gracias, Señor, por haber preservado la historia de este hombre que es fascinante. Nosotros simplemente nos concentramos en los inicios de una gran carrera. Pero, Señor, lo importante y lo central eres tú en toda esa historia, en toda la narración. Y lo mismo es hoy. Ahora nos toca a nosotros ir de tránsito, pero tú eres el centro de nuestras vidas y lo más importante. Ayúdanos, por favor, a dedicarnos como lo hizo aquel hombre del pasado. Hoy necesitamos gente así, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.